Estaba viviendo mi día a día con normalidad, hasta que un dolor agudo comenzó a apoderarse de mi cabeza. Era tan intenso que me llevé las manos al cabello, intentando calmarlo. Pero todo a mi alrededor comenzó a girar. El mundo se desvanecía ante mis ojos, hasta que, simplemente, nada. Un vacío absoluto invadió mi visión. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Estoy muerto? Pensé, confuso. De repente, una luz cegadora me envolvió por completo, obligándome a cerrar los ojos. Cuando por fin los abrí, me encontré en un lugar desconocido, siendo observado por dos personas extrañas. Una mujer y un hombre. Ambos me miraban con una calidez inexplicable, reconfortante, como si me conocieran desde siempre. Sorprendido, intenté entender qué estaba pasando. No comprendía nada, hasta que, al concentrarme, empecé a distinguir lo que decían. Era un idioma que me sonaba familiar, probablemente japonés, o alguna lengua asiática. Lo poco que pude entender fue que estaban a punto de darme un nombre. Yanso, dijo la mujer, con una sonrisa suave. Yanso, repetí mentalmente. Brillo que atraviesa dimensiones. Interesante. Moví mis pequeñas manos hacia ellos, intentando tocarlos. Al ver mi gesto, la mujer, mi madre en esta nueva vida, sonrió y me alzó con ternura en sus brazos. En ese instante, una calidez indescriptible me envolvió, como si de verdad fuera su hijo. Esa sensación de seguridad y afecto fue tan abrumadora que mis párpados comenzaron a cerrarse. Poco a poco, el sueño me venció. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo se estirara para recordarme que, aunque mi mente seguía siendo la de un joven adulto, mi cuerpo ahora era el de un recién nacido. Al principio, todo era frustrante. No podía moverme como quería, ni hablar, ni siquiera mantenerme erguido por mucho tiempo. Era como estar encerrado en una prisión de carne blanda y frágil. Aún así, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Tenía que adaptarme. Poco a poco, empecé a observar mi entorno con más atención. La casa tenía un estilo arquitectónico claramente japonés. Puertas corredizas, tatamis, decoración sencilla pero armoniosa. Mis nuevos padres hablaban japonés con fluidez, confirmando mis sospechas. Estaba, sin duda, en algún país asiático, o al menos en una realidad que replicaba ese tipo de cultura. Intentaba ejercitar mi cuerpo tanto como podía. Movía los brazos, estiraba las piernas, y entrenaba mi coordinación motora como si fuera parte de una rutina de guerrero espartano, pero en versión bebé. Para sorpresa de mis padres, a los 6 meses logré dar mis primeros pasos. Fue torpe al principio, pero la determinación que arrastraba desde mi vida pasada me empujaba a avanzar. Recuerdo cómo mi madre gritó emocionada al verme caminar tambaleante por el tatami, con los brazos extendidos. «Sugoi. Yanso caminó», exclamó entre lágrimas, mientras mi padre me aplaudía con orgullo. Pero lo más curioso vino a los 10 meses, cuando pronuncié mi primera palabra. No fue mamá ni papá, como cualquiera esperaría. Fue durante una discusión. Mis padres estaban en plena pelea, gritándose en la sala mientras yo los observaba desde mi cuna, con el ceño fruncido. «No sé para qué me decís nada si es tu turno de cuidarlo», gritó mi padre, molesto, sin despegar la vista del partido de su equipo favorito. «Te lo digo porque yo estuve todo el día cuidándolo, mientras vos no hacés nada más que mirar ese estúpido partido», le respondió mi madre, con una mezcla de cansancio y furia. Justo en ese momento, desde la televisión se escuchó la voz del relator. «¡Gol!». Mi padre se giró furioso hacia ella. «¿Ves lo que hiciste? Me perdí el gol. Por tu culpa». Mi madre, aún más enojada, le lanzó una mirada asesina y comenzó a replicarle, mientras sus voces seguían subiendo de volumen. Y entonces, harto del escándalo, solté mi primera palabra. O más bien, mi primer grito. «¡Silencio!», exclamé con fuerza, una voz aguda pero firme que resonó en toda la habitación. Ambos se quedaron petrificados.
El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Se miraron entre sí y luego me miraron a mí, completamente perplejos. Mi padre soltó una carcajada nerviosa. Este chico, no es normal. Mi madre, aún sorprendida, se acercó y me abrazó con ternura, susurrando. Tranquilo, hijo, esto no volverá a pasar. Mi padre también se acercó, acariciándome el cabello con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, los vi compartir una sonrisa, conmigo en el centro. Y así, sin quererlo, con una sola palabra, había restaurado la paz en casa. Desde aquel día en que mis padres escucharon mi primer silencio, en medio de una discusión, y que los dejé helados con esa inesperada palabra, algo cambió en la forma en que me miraban. Ya no era solo su bebé. Era un prodigio. Al principio pensaron que había sido una casualidad, un desliz, una palabra suelta. Pero cuando días después comencé a imitar sonidos complejos, a señalar con intención objetos específicos, a aprender gestos y patrones que no me habían enseñado, la duda se transformó en asombro. Mi madre se lo contaba a todos con una mezcla de orgullo y desconcierto. Este niño entiende todo, hasta se molesta cuando discutimos. Mi padre no se quedaba atrás. Va a ser un genio. Con 10 meses y ya nos manda a callar. Decía riendo, aunque en el fondo, también lo inquietaba. Me mimaban más, claro, pero también comenzaron a tratarme con una seriedad extraña. Como si no quisieran ofenderme. Como si intuyeran que, dentro de este cuerpo pequeño, había algo más. Una noche, mientras me dejaban en la cuna, decidí poner a prueba mis sentidos. Cerré los ojos y me concentré, entonces escuché algo que no debía estar ahí. Voces en un idioma desconocido que venían desde el cielo, como si alguien me observara desde muy arriba, hablando sobre mí. ¿Ya activó la conciencia?, dijo una voz grave. Sí. Más rápido de lo esperado, respondió otra, más aguda. Abrí los ojos de golpe, pero nadie más parecía haber oído nada. Fue en ese momento que entendí que este mundo estaba lleno de secretos, y yo era uno de ellos. A los 11 meses, aprendí a sostener un lápiz y, con torpeza, empecé a trazar figuras. Pero no eran garabatos comunes. Eran símbolos. Runas, círculos, letras que ni siquiera conocía conscientemente. Sin embargo, mi mano los dibujaba sola, como si estuviera recordando algo, o recibiendo instrucciones. Una tarde, mi madre encontró una hoja con uno de esos dibujos. La observó durante varios minutos, sin entender, y luego la guardó en una carpeta en silencio. Sus manos temblaban. En ese instante supe que no estaba solo en este juego. Había algo más allá. Alguien me había traído a este mundo por una razón. Y yo estaba decidido a descubrir cuál era. Los días siguientes no volví a tener un sueño como aquel, lo cual me trajo algo de paz. Todo transcurrió con relativa tranquilidad, sin nada fuera de lo común, hasta que, una noche, algo inusual apareció ante mi vista. Una pantalla translúcida emergió en el aire, justo frente a mí. En ella se leía: cargando, 85%. La barra avanzó lentamente hasta llegar al 100%, y entonces, una voz desconocida resonó en mi mente. Me giré en todas direcciones, buscando su origen, pero no había nadie más en la habitación. Solo yo. La voz se escuchó nuevamente, y esta vez me di cuenta de algo. Solo yo podía oírla. Mis padres, que estaban en otra parte de la casa, no parecían haber notado nada. Ni siquiera un movimiento, ni un sobresalto. Me concentré un poco más, y ahí lo entendí. La voz venía desde dentro de mi mente. Hola. Mucho gusto. Soy una ayuda enviada por la persona que lo trajo a este mundo, señor Yanso. Mi deber es asistirlo en esta realidad, dijo la voz, con un tono neutro, casi robótico. Confundido, fruncí el ceño. Entonces ¿sabes quién me envió aquí? ¿Podrías decirme quién fue? La voz respondió con frialdad, sin emoción alguna. Esa información está denegada por ahora para el anfitrión.
Más adelante se le revelará el propósito de su presencia. Solté un suspiro resignado. Bueno, ¿tenés algún nombre? ¿O algo con lo que pueda llamarte? Negativo. El anfitrión es quien debe asignarme un identificador. Pensé durante unos segundos, hasta que una palabra surgió en mi mente. Sonó clara, precisa, como si siempre hubiera estado ahí. Entonces, te llamaré Clio. Es el acrónimo de Cognitive Learning Intelligence Operator. Suena bien para una inteligencia como vos. Hubo una breve pausa, y luego la voz respondió, esta vez con un ligero matiz más cálido. Nombre registrado. Clio. Aceptado. A partir de ahora, estaré a su lado, señor Janso. Noté enseguida que su tono había cambiado. Ya no era neutro ni robótico. Ahora tenía una voz femenina, suave, casi humana. ¿Cambiaste tu voz? Pregunté, curioso. Así es. Al haberme asignado un nombre femenino, adopté automáticamente una configuración de género asociada. Sin embargo, si lo desea, puedo volver a la versión anterior. Negué con la cabeza, sonriendo un poco. No, está bien. Me gusta más así. Entendido. Entonces, con todo esto resuelto, le mostraré de lo que soy capaz. Primero, active la interfaz. De inmediato, frente a mí, apareció una interfaz flotante, mucho más compleja que la anterior. Tenía secciones que parecían menús, estadísticas, indicadores de energía, incluso algo que recordaba a una barra de nivel. En la parte superior, se leía: Sistema de soporte de Clio. Activado nombre del anfitrión. Janso Kenera. 11 meses, conciencia adulta detectada, estado actual. Despertar parcial potencial latente. Alto. Acceso desbloqueado. 3%. Quedé boquiabierto, observando todo. Esto no era un simple asistente. Era un sistema completo, como si alguien me hubiera equipado con una interfaz de videojuego, dentro de un mundo real. Y apenas se había desbloqueado un 3%. Esto apenas comenzaba. El tiempo había pasado. Durante ese lapso, continué desarrollándome física y mentalmente, hasta que un día, para mi sorpresa, descubrí algo que me dejó en shock. Mi apariencia era la de un Gojo Satoru niño. Confundido, le pregunté a Clio en mi mente. Clio, ¿desde cuándo me veo así? ¿Eh? ¿No lo habías notado? Respondió con tono neutral. Pensé que ya lo sabías, por eso no te lo mencioné. Tiempo después, se vería una escena cómica en mi habitación. Yo, sentado en un rincón oscuro, con un aura depresiva, trazando círculos con el dedo en el suelo mientras murmuraba con voz apagada. No puede ser, todo este tiempo, y ni cuenta me di. Y Clio tampoco me avisó. Guía inútil. Hey, sigo escuchando, ¿eh? Tras recomponerme, decidí revisar el sistema con la ayuda de Clio. Una nueva pantalla apareció frente a mis ojos. Estado del anfitrión. Janso Kenera. 10 años forma física. 8, 10 potencial latente. Alto y del anfitrión. 200 atractivo. Le parecerás irresistible a los humanos fuerza. Ligeramente superior a la de un humano promedio velocidad. A nivel sobrehumano reacción. A nivel sobrehumano habilidades de pelea. Experto en todas las artes marciales apartados de energía magia. 0, 10, bloqueado, mandá. 0, 10, bloqueado, chakra. 0, 10, bloqueado, energía maldita. 60% desbloqueado habilidades de Satoru Gojo infinito, Mugen. Desbloqueado dominado al 70% 6 ojos. Requiere 400 puntos de habilidad más infinito al 100% rotación avante, azul. Requiere 800 puntos más 6 ojos desbloqueado rotación inversa, rojo. Requiere 1200 puntos más azul dominado al 100% vacío púrpura. Requiere 2000 puntos más azul y rojo dominados al 100% expansión de dominio, vacío inconmensurable. Requiere todas las habilidades anteriores más 4000 puntos más excelente control de energía maldita nuevo.
Habilidades de otros mundos bloqueado, se desbloquea una vez dominadas las habilidades anteriores. Permite adoptar la apariencia y habilidades de personajes de otros universos. Me quedé en silencio unos segundos, procesando toda esa información. Miré a Clio, luego volví a ver la pantalla. Vaya, todavía me falta mucho, murmuré con un suspiro resignado. Eso es natural, respondió Clio suavemente. Estás avanzando a buen ritmo. A medida que crezcas, desbloquearás más habilidades. Son necesarias para el papel que estás destinado a cumplir. Asentí, entendiendo por fin que esto iba más allá de mi entrenamiento. Era un proceso. Nuestra charla se vio interrumpida por una voz real esta vez. La de mi madre, desde la puerta. Janso. ¿Estás escuchando? Dijo sonriendo al ver que por fin le prestaba atención. Te vine a avisar que mañana nos vamos a Rusia. Tu padre tiene asuntos de trabajo allá, así que nos tomaremos unas pequeñas vacaciones. Vine a ayudarte a empacar. ¿Rusia? Pregunté curioso mientras empezábamos a ordenar mi ropa. ¿Y cuánto tiempo estaremos? Unas 2 semanas como máximo, respondió, mientras doblaba una chaqueta. Bueno, eso era todo. Que descanses, cariño, agregó, dándome un beso en la frente antes de salir de la habitación. Me quedé mirando el techo un rato. Luego, mentalmente, le hablé a Clio. ¿Escuchaste todo? Por supuesto, respondió con su tono habitual. Esta será una oportunidad perfecta para que te relajes un poco. Después de todo, estuviste entrenando como loco. De vez en cuando, un descanso es saludable. Sonreí al escucharla. Supongo que tienes razón, gracias, Clio. Hasta mañana. Me acurruqué en la cama y cerré los ojos, esperando un sueño tranquilo. Pero entonces, otra voz se hizo presente. Una voz femenina, seductora, peligrosa. Estás haciendo un trabajo increíble, Clio, susurró con malicia. Ya quiero que crezca, para poder tenerlo a mi lado, por toda la eternidad. Su tono se volvía más oscuro a medida que hablaba, y su silueta, apenas visible, mostraba una figura voluptuosa, misteriosa. Clio no titubeó al responder. Por supuesto, Gaia-sama. Estoy cumpliendo exactamente como lo planeó. Y la oscuridad, por un instante, pareció sonreír. A la mañana siguiente, todo fue algo agitado. Mi madre entró de golpe a la habitación, ya vestida y con una sonrisa. Vamos, dormilón. El vuelo sale en unas horas, dijo, mientras abría las cortinas. Ya voy, dije entre bostezos, terminando de preparar mi maleta. Clio apareció en mi mente como siempre, puntual como reloj. Recuerde hidratarse, señor Janso. El clima ruso es seco. Y frío. Gracias, Clio, pero no soy un viejo aún, dije entre risas mientras salíamos rumbo al aeropuerto. Después de un viaje largo, entre controles de seguridad, películas a medio terminar y comida de avión mediocre, finalmente aterrizamos en Moscú. Era la primera vez que veía nieve en persona. El frío me golpeó en la cara como un cachetazo helado, pero al mismo tiempo me encantó. Los primeros días fueron simples. Recorridas por la ciudad con mi madre, visitas a cafés acogedores, y paseos por plazas nevadas. Mi padre estaba ocupado con reuniones, así que teníamos mucho tiempo libre. Fue en una de esas caminatas que sucedió. Estábamos caminando cerca de un parque, cubierto por un manto blanco. Niños jugaban lanzándose bolas de nieve. Todo parecía sacado de una postal invernal. Mamá, ¿puedo quedarme un rato aquí? Solo quiero mirar un poco. Claro, pero no te alejes, respondió con dulzura, sentándose en una banca cercana. Me acerqué al borde del parque. Observaba en silencio, hasta que algo, o alguien, me llamó la atención. Una niña de cabello blanco plateado se abrochaba los guantes con elegancia. Su porte era sereno, incluso un poco altivo. A su lado, otra chica, más vivaz, reía con energía desbordante mientras intentaba ajustarle la bufanda, aunque claramente lo hacía mal.
Masa. Deja eso, protestó la de cabello blanco, en ruso. Vamos, Alia. Te ves muy seria otra vez, respondió la otra, entre risas. Me quedé embobado. No por su apariencia, aunque ambas eran lindas, sino por la escena en sí. Era como si una parte de mi historia me estuviera llamando sin palabras. Y entonces, Alia levantó la vista y me miró. Dijo con tono curioso. Me congelé. ¿Ah, eh? No, no entendí, respondí torpemente en japonés, aunque en realidad había entendido perfectamente. No sabía por qué, nunca había estudiado ruso en mi vida pasada. Alia se sorprendió y cambió de idioma. ¿Japonés? Entonces, ¿entiendes inglés? En mi mente, agradecí haber aprendido inglés en mi vida anterior, hasta que la voz de Clio interrumpió. Ah, por cierto, olvidé decirte. Gracias a mí, ahora puedes entender y hablar cualquier idioma automáticamente. Puse una expresión totalmente inexpresiva, y comencé a despotricar mentalmente. ¿Cómo que te olvidaste de decirme algo así desde el principio, Clio? Mientras eso ocurría, Alia me miraba con expresión confundida. Al ver que no le respondía, pensó que no la había entendido. Esperó unos segundos en silencio, y luego empezó a darme pequeños toques con el dedo en el brazo para llamar mi atención. Salí de mis pensamientos justo en el momento en que ella me tocaba. Alia, al darse cuenta, se sonrojó de la vergüenza. Es de mala educación no prestar atención cuando te están hablando, idiota, dijo en ruso, con un leve temblor en la voz. Yo, habiendo entendido todo, sonreí y le respondí en inglés. ¿Qué dijiste? Ella se tensó por un segundo, pero luego desvió la mirada. Nada importante, murmuró, también en inglés. Por cierto, perdón por no presentarme antes. Me llamo Alia, y al parecer no eres de por aquí. Así es, no soy de aquí. Vivo en Japón. Vine por unos asuntos familiares, respondí con una sonrisa. Mucho gusto, mi nombre es Yanso. Justo en ese momento, la otra chica se acercó a Alia y me miró con una sonrisa amplia. Vaya, ¿qué haces con este chico, Alia? Preguntó en ruso. Luego me miró directamente. Hola. Yo soy Masa. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Soy Yanso, un placer, me volví a presentar. ¿Y qué hacen aquí ustedes dos solas? Salimos a jugar un rato al parque, respondió Masa alegremente. Entonces juguemos los tres. Dije, tomándolas de las manos y arrastrándolas suavemente hacia la nieve. Así pasó un rato lleno de risas, carreras y batallas de bolas de nieve. Por un momento, sentí que era solo un niño más, sin poderes, sin misiones, sin destinos. Solo yo, divirtiéndome con dos chicas increíbles. Hasta que escuché una voz familiar. Yanso. Llamó mi madre desde la entrada del parque. Se sorprendió al verme jugando con dos niñas y se acercó sonriendo. Ya es hora de irnos. Ya voy. Le respondí. Me giré hacia Alia y Masa. ¿Nos vemos mañana aquí a las 6? Así seguimos divirtiéndonos. Ambas asintieron con una sonrisa. Nos vemos, Yanso, dijo Alia, con una expresión más suave. No llegues tarde o te lanzo una bola de nieve en la cara. Agregó Masa riendo, mientras me saludaban con la mano. Pasaron los días, y cada uno fue mejor que el anterior. Jugábamos en la nieve, compartíamos chocolate caliente en cafés pequeños, y reíamos por cualquier tontería. Masa y Alia llenaban de color ese invierno blanco, y sin darme cuenta, me regalaron algo que nunca había tenido. Una infancia feliz. En mi vida anterior, eso fue un lujo que nunca conocí. Pero con ellas, pude experimentar algo tan simple y tan valioso como reír sin motivo. Incluso llegaron a visitarme donde me hospedaba. Mi madre, al verlas, no pudo ocultar su emoción. Les preparó té, les ofreció galletas, y no paraba de hacer bromas sutiles sobre que me estaba volviendo todo un galán a mi edad.
Yo, por supuesto, solo podía ponerme rojo y negar todo, mientras Masa se reía y Alia fingía no escuchar. Pero como todo lo bueno, esos días también llegaron a su fin. El día anterior a nuestro vuelo de regreso a Japón, salí a verlas por última vez. Las esperé en el mismo parque de siempre, como si fuera un día más. Cuando llegaron, traían esas sonrisas cálidas de costumbre. Pero algo dentro de mí se tensó. Quería decirles que me iba. Que quizás no nos volveríamos a ver. Que esos días juntos habían significado algo importante para mí. Pero las palabras, no salieron. Al ver sus caras felices, mi pecho se apretó. No quería arruinar ese momento. No quería ver cómo sus sonrisas se deshacían por mi culpa. Así que solo fingí. Puse una sonrisa que no sentía, les hablé como siempre, y al despedirnos, apreté los puños con fuerza, tragándome el nudo en la garganta. Sabía que no las volvería a ver. O al menos, no pronto. Y sin embargo, no dije nada. Al día siguiente, cuando el avión ya había despegado y yo dejaba atrás Moscú desde la ventanilla, ellas fueron a buscarme. Alia llevaba una bufanda nueva que quería mostrarme. Masa traía una bolsa de dulces que había comprado con lo último de su mesada, pensando en compartirla conmigo. Tocaron la puerta del lugar donde me hospedaba. Nadie respondió. Justo cuando se giraban para irse, la vecina del cuarto de al lado salió al pasillo. ¿Buscan al niño japonés?, preguntó con amabilidad en ruso. Las dos asintieron. Se fueron esta mañana. Volvieron a Japón, según escuché. La respuesta fue como un baldazo de agua helada. Masa bajó la cabeza. Alia no dijo nada, pero sus ojos perdieron ese brillo tan suyo. Se quedaron quietas unos segundos, sin saber qué hacer. Y sin decir una palabra más, se fueron caminando en silencio, rumbo al parque donde siempre jugaban conmigo. Una vez allí, Masa se dejó caer en un banco. ¿Por qué no nos dijo que se iba?, preguntó, con un hilo de voz. Alia miró al cielo encapotado, sin responder. La nieve comenzaba a caer otra vez, lenta y silenciosa. En su pecho, algo se quebraba, y unas lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro sin que ella intentara detenerlas. Mientras tanto, en el avión, Janso permanecía cabizbajo, con la mirada perdida en el vacío. Su madre, al notarlo, lo atrajo hacia sí con ternura, apoyando su cabeza contra su pecho. Lo abrazó en silencio, acariciando su cabello. Así permanecieron unos minutos, hasta que su hijo se calmó un poco. Cuando abrió los ojos de nuevo, miró por la ventanilla. Moscú se desvanecía entre las nubes, alejándose más y más. Sus pensamientos viajaban en dirección contraria al avión. Tras varias horas de vuelo aburrido, una voz sonó por los altavoces. Señores pasajeros, les informamos que estamos por llegar a nuestro destino. Por favor, permanezcan sentados y sigan el protocolo de aterrizaje. Mientras la azafata hablaba, Janso seguía mirando la ciudad desde la ventanilla. Fue entonces cuando su madre lo llamó. Vamos, Janso. Hay que bajar. Al voltear, se dio cuenta de que ya quedaban pocas personas en el avión. Se apresuró a levantarse y, al bajar, sus padres le indicaron. Espéranos aquí. Vamos a buscar el equipaje. Él asintió en silencio y fue a sentarse en uno de los bancos del aeropuerto. Aún estaba desanimado, cabizbajo, atrapado en la tristeza que se había llevado de Rusia. Me senté. No noté que, justo al lado, se encontraba una niña de mi misma edad. Ella lo observaba con curiosidad, preguntándose en silencio qué le pasaba a ese chico tan decaído. Entonces, para llamar su atención, comenzó a moverlo suavemente del brazo. Al sentir el contacto, Janso giró la cabeza y se encontró con una chica de cabello rosado y sonrisa brillante. Hola. Le dijo con entusiasmo. ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, aún con el ánimo bajo. Janso. La chica hizo un puchero y se cruzó de brazos. Luego, con decisión, tomó su cara entre las manos.
Responde mientras me miras. Le dijo. Sus ojos se cruzaron. Y ella quedó en silencio. El color de los ojos de Yanso la dejó hipnotizada por unos segundos. Pero volvió en sí al ver que él no reaccionaba. Oye. ¿Te pasa algo? Dentro de la mente de Yanso, se escuchó. Me estás jodiendo. Una de las quintillizas justo ahora. Pensó sorprendido. La voz de Clio apareció de inmediato. Al parecer, sí, maestro. Pero no sabría decirte cuál es. En este punto, las 5 eran idénticas, la chica volvió a hablar, sacándolo de sus pensamientos. ¿Por qué estás tan triste? Su sonrisa, irradiaba calidez, como un pequeño sol que se abría paso entre sus nubes. Con cierta timidez, Yanso respondió. Es solo que, no me siento muy a gusto. Oh. Entonces hay que animarte. Dijo ella con energía, y sin pedir permiso, comenzó a hacerle preguntas, bromas y comentarios graciosos. 1 hora pasó sin que se diera cuenta. La energía contagiosa de esa niña hizo que, poco a poco, la tristeza se esfumara. Reían, hablaban de cualquier cosa, y por un momento, Yanso volvió a sentirse bien. Hasta que escuchó la voz de su madre llamándolo. Yanso. Vamos, ya nos vamos. Él se levantó con pesar. La chica también se puso de pie. Supongo que ya te vas, ella bajó la mirada, triste. Yanso lo notó. Dudó unos segundos, pero luego sacó una de las 2 pulseras que había guardado con tanto cuidado. Pulseras que había querido darles a Alia y Masa, pero nunca pudo. Le extendió una, de color verde, mientras le decía. Toma, para que no me olvides. La chica lo miró con los ojos brillando de emoción, casi como si tuviera estrellitas dentro. ¿En serio? Gracias, Yanso. Pero antes de que pudiera decir más, él ya había comenzado a correr hacia sus padres, levantando una mano por encima de su cabeza a modo de despedida. ¡Nos vemos! Gritó sin mirar atrás. La chica lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud del aeropuerto. Y entonces, cerró la mano sobre la pulsera, con una sonrisa suave. Muchas gracias, Yanso, atesoraré esto como no puedes imaginar. Hola, espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. Sin más que decir, me despido.